a cuestiones de tipo cantidad poca de orina, por ejemplo. Se puede detectar elevación de productos azoados, lo que se denomina azoemia, ácido úrico, urea, creatinina, y en general son las manifestaciones, junto con las manifestaciones de la causa propia del problema renal agudo. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica, es decir, aquella que surge a partir de un daño progresivo o bien de un daño agudo, pero que motivó ya una falla que no se va a resolver espontáneamente, incluso ni con el tratamiento puede llegar a resolver. Déjenme más compañeros poniendo. Inicia grabación. Bien, entonces pasamos a. Ya ayer dijimos que la insuficiencia renal es perder la capacidad para eliminar productos del metabolismo, los azoados, y para regular el equilibrio hidroelectrolítico y el estado ácido-base. Lo que estábamos comentando. Bueno, sí, eso es, inmediatamente se pierde esa capacidad. Y bueno, podemos encontrarnos con una insuficiencia aguda o crónica. En el caso de la insuficiencia renal crónica, aquí vamos a tener una destrucción progresiva, como comentaba hace un rato, progresiva, y algo muy importante, si la insuficiencia aguda daba una oportunidad en el sentido de que el tratamiento oportuno iba a detener el avance de la enfermedad y podría revertirse, aquí no es el caso. Aquí una vez que se instaura el problema crónico, insisto, ya no se le puede dar marcha atrás, no se recupera. Como dice aquí, hay varias causas de insuficiencia renal crónica. Recuerden, igual que como dijimos de la insuficiencia renal aguda, en este caso va a ser un síndrome que es la forma de presentación de varias enfermedades, o es una de las maneras en que puede presentarse varias enfermedades. Por ejemplo, la diabetes. Y aquí me faltaría ponerle diabetes mellitus, porque la diabetes insípida Buenas tardes, doctor. es otra cosa. ¿Madre? Buenas tardes, doctor. Disculpa, la Ah, plataforma está súper lenta, apenas está cargó. lenta, sí. Sí, buenas tardes. Sí, es lenta. Ahorita está saturada. Correcto. Vamos con una paciencia, pues vamos a procurar tener paciencia. Luego, la hipertensión, hay un daño sostenido a las estructuras arteriales, vasculares, y genera también daño a largo plazo. Luego, glomerulonefritis, que ya lo vimos, como principalmente un daño inmunitario. Y aquí está la enfermedad poliquística renal. Viene como causa de esta alteración, de este síndrome, dijimos, de insuficiencia renal crónica. Actualmente van a encontrarse que no le dicen insuficiencia renal crónica, sino falla renal crónica o nefropatía crónica. Son las maneras como actualmente se le está denominando. Bien, no importa la causa de las que tenemos aquí, que tenemos 4, lo importante es esto, para todas, la pérdida permanente de sus nefronas. No son sustituidas. Conforme van perdiéndose, ese tejido ya es sustituido por un tejido fibroso, cicatrizal o cicatricial. Ya no tiene la función de filtrar. Y aquí nos pone que insuficiencia renal crónica es la filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, y nos ponen un criterio de tiempo, 3 meses o más, para criterios diagnósticos. Ahora, fíjense bien, no importa
la causa, dijimos, sin importar la causa. Aquí la cuestión es que hablamos de un síndrome común a lo de las causas, es decir, las causas originan este síndrome, y no importa el mecanismo que llevó a la aparición del síndrome, vamos a encontrarnos que hay pérdida de células renales, se pierde la filtración glomerular, se deteriora, tenemos deterioro de la reabsorción tubular y finalmente, pues las funciones endocrinas del riñón también se pierden. Es decir, en la otra enfermedad, alteración de insuficiencia renal aguda, veíamos pocas manifestaciones o manifestaciones muy centradas en cuestiones específicas. Desequilibrio hidroelectrolítico, puede haber datos de desequilibrio ácido-base. Bueno, aquí vamos a encontrar otras manifestaciones que indican que el daño está haciéndose extensivo y ya irreversible. Y por eso nos manifiestan aquí, pues, deterioro de las funciones renales endocrinas. Y aquí es muy importante recordar las funciones del riñón, porque de alguna manera están ligadas con las manifestaciones. Es decir, si manejamos bien esto, vamos a comprender por qué tal o cual funciona. Y, Brandon, a excepción de la formación de orina, o sea, el filtrado glomerular, dinos otra función del riñón. Aparte de desintoxicar y de limpiar el cuerpo. O sea, esa función está aparte. Lo de función de filtración y formación de orina, ya déjenlo aparte. Aparte de eso, ¿qué otra función tiene el riñón? Regula el equilibrio. Producción de hormonas. ¿Cuál equilibrio? Sería bueno acotar. ¿Cuál equilibrio? Libera testosterona también. ¿Cuál es el equilibrio que regula? Ácido básico. ¿Cómo logra equilibrar el pH sanguíneo, por favor? Si recuerdan más o menos. Por la absorción de iones bicarbonato, ya sea creándolos de nuevo, desechando amoníaco y haciendo ese intercambio de iones hidrógeno por potasio. Perfecto, muy bien. Esa es una función de regulación. ¿Qué más regula el riñón? El calcio. La presión arterial. Bien. Comentaban el calcio. ¿Cómo regula el nivel de calcio? Al momento de activar la vitamina D. Ajá, muy bien. Hay una activación enzimática de vitamina D, lo convierte en calcitriol. ¿Y qué más? Regula la presión arterial también. Bueno, la vamos a dejar pendiente si es una función de regulación de presión arterial. Está muy bien, vamos a dejarla en pausa. Centrémonos en el calcio. ¿Cómo regula el calcio? El riñón. Ya nos comentaban, indirectamente a través de la activación del calcitriol. ¿Y qué más? Por la reabsorción en el túbulo proximal. Perfecto, tiene que haber una reabsorción de calcio. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en calcio. A mí me interesa que tengamos bien manejado lo fisiológico para que podamos pasar a lo patológico. Y vamos con Brandon, que no hizo acto de presencia en la otra pregunta. Entonces ahora le pregunto, ¿cómo se da la homeostasis del calcio? ¿Cómo sabe el riñón? Ya dijeron eso, pero ¿cómo sabe que tiene que liberar calcitriol? Pero no lo libera, lo transforma. Transforma la vitamina D. ¿Cómo le hace?
Y mientras Brandon escribe su respuesta, vamos con Sonia. ¿Cómo sabe el riñón que tiene que convertir calcitriol? Que tiene que metabolizar vitamina D2 a calcitriol. Creo, no estoy segura, pero hay unas células receptoras, como por ejemplo, cómo funciona en la... Ay, se me fue el nombre. Cuando, por ejemplo, hay una baja de aldosterona que las células que están por fuera, se me fue el nombre de cómo se llaman. ¿Podría pasar algo igual? Bueno, sí, hablando fisiológicamente, tiene que haber una célula que esté regulando. Y mi pregunta es, ¿cómo se entera entonces el intersticio renal que debe de convertir la vitamina D2 en vitamina D3 para que obtenga un efecto? ¿Cómo lo sabe? ¿Por la hormona paratiroidea? La hormona paratiroidea, muy bien. Entonces, ¿qué promueve la hormona paratiroidea? La conversión de vitamina D2 a D3. En calcitriol se llama. ¿Y qué efectos tiene el calcitriol? Vamos a preguntarle del calcitriol a... Ah, sí, tú misma, si tienes la respuesta. Ahí, por ejemplo, revierte como cuando hay una calcemia, perdón, ayuda como un efecto regulador. Muy bien. Bueno, me voy a la respuesta de Brandon. En cuanto a que le preguntamos cómo hace el riñón. Bueno, después de cuentas hace reabsorción en túbulo distal de calcio a través del estímulo que le da la paratormona, también conocida hormona paratiroidea. Luego se promueve la conversión de calcitriol. ¿Calcitriol a qué nivel tiene sus efectos en el intestino? Allí se absorbe calcio y el calcitriol promueve la absorción de calcio. Esa es una vía. Muy bien, este es un mecanismo. Luego se nos Enia nos dijo, tiene que ver con la presión arterial, regula la presión arterial. Y entonces le pregunto a Michelle, ¿cómo regula la presión arterial? ¿Cómo se da el mecanismo de regulación de TEA por parte del riñón? Perdón, doctor, es que no escuché porque pasó la basura. Bueno, está bien, dejamos una pausita que se vaya a la basura, cambiemos de persona, vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? Ay, es que es difícil, es difícil. Elegir. Bueno, Valentina. Vamos con Valentina. ¿Cómo el riñón participa en la regulación de la tensión arterial? ¿Qué hace? Pues podría decir que pues como el riñón lo que hace es un ultrafiltrado de la sangre, pues tal vez como que ayuda con la presión arterial de la misma forma porque está agarrando los materiales que no se necesitan. ¿Podría ser? Muy bien, o sea, sí, debe de haber un movimiento de sustancias, solutos. ¿Qué hormona indica al riñón que tiene que retener tal o cual electrolito para que pueda haber regulación de tensión arterial? ¿Aldosterona? Entonces la aldosterona, en efecto, la aldosterona es la que tiene que hacer el estímulo para que se retengan electrolitos, sobre todo el sodio, estamos hablando de sodio y por tanto de agua, y esto elevaría la tensión arterial. Por otra parte, a través del factor auricular natriurético, se antagonizan los efectos de aldosterona y se eliminaría sodio más agua. Entonces eso haría que baje la presión arterial, de esta manera la sobrecarga de volumen. ¿Qué otra función tiene Profe, el yo riñón? tengo una duda. A ver, díganos.
Por ejemplo, cuando hay fisiológicamente, cuando hay una baja de sodio, una respuesta de compensación, las células que van a detectar ese cambio o esa baja de sodio, ¿son las células yuxtaglomerulares o no? Las células yuxtaglomerulares funcionan como liberadoras de un sustrato enzimático. No un sustrato, perdón, de una enzima. Ellas liberan renina, pero quien detecta el cambio del sodio que está llegando, pasando por el túbulo contorneado distal, ¿cómo se llama esa zona? ¿La mácula densa? Muy bien, la mácula densa es la que está censando, está revisando el nivel de sodio y es la que se comunica con las células glomerulares y ellas son las que liberan la renina. Es decir, recuerden que la disposición anatómica es a través del polo arterial. El polo arterial está comunicado con el túbulo contorneado distal y ahí en esa parte que hace frontera, vamos a llamarle así, está limitando con el glomérulo, el túbulo contorneado distal, su epitelio cambia y es la mácula densa, es la que está revisando esos niveles de sodio y por tanto es capaz de modificar la cantidad de sodio que se elimina o se reabsorbe ya por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también, bueno, hay fenómenos de vasoconstricción. También esa es otra función en la que participa el riñón. ¿Qué más? ¿Qué otras funciones tiene? Además de esas que me han dicho. La regulación del pH. Bueno, ya habíamos hablado de eso, ya habíamos dicho que libera, puede formar bicarbonato, puede reabsorber bicarbonato, eliminar hidrógeno, esta función, pues ya la habíamos comentado. Díganme otra que no hayamos comentado. La osmolalidad de la sangre. Bien, ¿cuál sería el mediador? O sea, ¿cuál es el mensajero? ¿Qué es lo que hace el riñón? ¿Cómo cumple con esa orden? Parcialmente, Gerardo, parcialmente. Si detecta cambios en osmolalidad, hay otra hormona. ¿Y la vasopresina es conocida como? Muy bien, antidiurética. ¿En dónde ejerce sus efectos la antidiurética? ¿En qué parte del riñón histológicamente hablando? O, si se refiere, microanatómicamente hablando. ¿Túbulo colector? Perfecto, en el túbulo colector. ¿Y ahí qué induce? ¿Qué hace el túbulo colector cuando recibe el estímulo de la antidiurética? Lo Induce reabsorbe. a vasoconstricción, ¿no? A esos en los vasos sanguíneos, ahí se le llama vasopresina, pero en el riñón, ¿qué efecto tiene la ADH? Reabsorción de agua en el túbulo colector. Túbulo colector. ¿Se absorben electrolitos? Sí. Muy bien, yo sabía que no, porque eso es activar las acuaporinas, nada más. Son los canales de agua para que pase de un lado a otro el líquido y de alguna manera eso, o si actúa la antidiurética, va a concentrar la orina, la va a volver más densa porque tiene más soluto. Por el contrario, si no actúa la hormona antidiurética, la orina sale muy diluida o ya se elimina una orina muy diluida. Un ejemplo, los que beben, los bebedores, me han dicho que cuando beben mucho, me han contado, yo no sé,
que dan muchas ganas de orinar, pero es porque se afecta la función de la ADH, se bloquea. Y entonces Pero, la por orina, ejemplo, perdón. O sea, ¿se estarían excretando en este caso los electrolitos o cómo? no, es una orina muy diluida, mucho líquido. O sea, se diluye. La cantidad de soluto es poca para la solución, o sea, para la cantidad de líquido, porque está bloqueada al efecto de la hormona antidiurética. En cambio, si estuviera actuando la hormona antidiurética, la cantidad de soluto respecto a la cantidad de líquido, pues tiene una proporción mayor. El soluto, la orina va más concentrada, tiene una densidad mayor, es cuando se ve muy amarillenta. En cambio, cuando está muy diluida, transparente. ¿Sí? Entonces, la hormona antidiurética tiene ese papel, es el regulador del volumen y tiene que ver con la osmolalidad. Si la osmolalidad del plasma aumenta, pues necesita más líquido. Entonces, se libera antidiurética para que se retenga líquido desde la orina, fíjense. O Ya sea, antes de eliminación de orina. ¿Sí? Y si hubiera una osmolalidad baja, pues hay que eliminar líquido, sin soluto. Entonces no actúa la hormona antidiurética y que se vaya todo el líquido que se pueda, hasta que se regule la osmolalidad. Bueno, ¿qué otra función tienen los riñones? Que no me hayan dicho. La síntesis de la glucosa. Gluconeogénesis es una función, fíjense bien, olvidada por muchos libros de fisiología, no sé por qué. No le dan mucho peso, quizá porque la mayor cantidad de gluconeogénesis en el cuerpo pues se lleva a cabo por el hígado, pero también el riñón tiene síntesis de glucosa nueva o de novo a partir de otros sustratos. Muy bien. ¿Qué otras funciones? Regula la producción de eritrocitos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace esa función? Bueno, yo tenía conocimiento que secretan eritropoyetina y pues esta estimula la producción de células madres, ¿no? La médula Pues sí, ósea. tenemos entonces una función endocrina a través de la eritropoyetina. Muy bien. ¿Hay alguna función que se me olvide del riñón que no hemos mencionado? Al parecer son todas. Ya hemos agotado esa instancia. Vamos entonces avanzando. Bueno, fíjense, Oiga, algo muy doc, importante. Dígame. doctor. Escucho. Perdón. Había es que el semestre pasado, de por sí, renal fue el último que vimos y había una hormona que no me quedó muy claro, pero la tenía anotada, que era la del péptido natriurético auricular. Ajá. ¿Dónde se fabrica Esa, esa? en el túbulo distal. No, ahí no se fabrica. Ahí tiene sus efectos, pero ¿dónde se fabrica Función. bien péptido natriurético? No, la verdad yo no sé. Ese es que no, la verdad esa es de las que más me quedó duda, pues, pero como Muy ya bien. fue el final, ya casi no lo pudimos Vamos, ver bien. vamos desde las bases. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde se produce el péptido natriurético auricular? ¿No es hipotálamo? No. Hipófisis. Oh, Yo tenía como que era, o sea, que auricular era porque era de célula, como de célula cardíaca, pero no sé, la verdad.
que ver con las aurículas. Aquí nos están poniendo ya Aurícula Gerardo, derecha. ¿nos puso? ¿La derecha? Muy bien. Precisamente allí es donde se sintetiza la hormona natriurética o el péptido natriurético en aurícula. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que la aurícula va a poder bombear sangre, las aurículas van a bombear sangre según le esté llegando del retorno venoso, una cosa de retorno venoso general y otra cosa la que retorna de pulmón. Entonces, si aumenta el volumen circulante, va a aumentar el volumen que llega al corazón, es decir, el retorno venoso. Esto va a provocar que la aurícula se distienda en un intento por contener más cantidad de líquido y poderla bombear. Pues cuando se distiende a cierto grado, las células mioendocrinas que están allí en la pared auricular detectan esa tensión, esa distensión, mejor dicho, y liberan el péptido natriurético, que comenté hace rato, es un antagonista de la aldosterona. Antagonista significa que se le opone. Y si el efecto de la aldosterona es reabsorber sodio y agua, ¿cuál es el efecto del péptido natriurético? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Eliminarlos. En efecto, Reducir entonces ya la no, absorción. sí, ya no se absorbe sodio, no se absorbe agua, y por lo tanto baja el volumen circulante y el retorno venoso pues es menor de cómo estaba, pues de cómo estaban hasta esos momentos, y ya no hay esa distensión de las aurículas. Y puede llevarse a cabo una buena contracción cardíaca. Eso es lo que sirve, o la función del péptido natriurético. Profe, Pues, entonces, sí, dígame. por ejemplo, en función renal únicamente el péptido natriurético auricular podría como, en este caso, intervenir por la presión arterial, o sea, no más por nada, ¿o sí? Sí, tiene que ver con la cantidad de volumen. Sí, en estricto cantidad de volumen, estamos hablando de que hay el receptor o quien va a sensar esto, hasta el sensor del volumen elevado intravascular, es la célula mioendocrina de las paredes auriculares, un grupito de células especializadas. Entonces, cuando hay distensión es cuando se libera el péptido, de lo contrario no. Entonces, es nada más cuando hay un exceso de volumen sanguíneo, de plasma, si gustan llamarle así, volumen plasmático en exceso, es cuando se libera este péptido. ¿Para qué? Para que se libere, o sea, se elimine sodio más líquido. Y por lo tanto, pues el volumen regresa a sus límites normales, sus rangos normales, y ya no se sobrecarga el riñón por esa distensión de tanta sangre que está llegando, que está regresando. Y bien, hablando ahora, retomando o aprovechando que estamos comentando lo de el volumen. Es decir, así como las células endocrinas no van a estar sintetizando con aumentos mínimos, sino que hasta que hay un aumento de volumen importante, vamos a tomarlo como analogía de la falla renal. La falla renal no va a ser evidente, o sea, no va a tener signos y síntomas tan aparatosos, vamos a llamarle así, llamativos, hasta que la enfermedad no haya avanzado o esté evolucionada. ¿Y por qué? Porque se va a ir destruyendo poco a poco el parénquima. Y mientras se está destruyendo, las nefronas que no han sido dañadas sufren una hipertrofia, que es estructural y funcional. Es decir, van a hacer el trabajo por 2, por 3 nefronas, y esas que están quedando. Y con eso es suficiente para compensar. Entonces, en las etapas iniciales de la insuficiencia renal, pues no vamos a encontrarnos con un conjunto de signos y síntomas como esperaríamos, ¿no?
una constelación de síntomas para que se escuche más poético. Es decir, el hecho de que haya una hipertrofia de nefronas restantes suple a las que están muriendo. Pero atención, o sea, no hay una verdadera creación de nuevas nefronas. Son las que ya están y que todavía no son dañadas, las que empiezan a trabajar al doble, al triple de lo que estaban trabajando. ¿Y qué ocurre con la evolución de la enfermedad renal? Las nefronas restantes van a ir también perdiéndose, porque se van a ir afectando con la alteración de base, la causa, y es cuando se pierden una cantidad importante de esas nefronas restantes cuando ya se aprecian las manifestaciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no sé, habrán escuchado ustedes alguna vez que hay personas que lo único que se les detecta como problema, y eso en una consulta donde, digamos, un diagnóstico fortuito, es decir, de mucha suerte, en el sentido de que iban por una cosa a consulta y se les pide un estudio de laboratorio, por ejemplo, una biometría hemática, y de pronto se topa uno con que, tiene anemia, ¿sí? Tiene mucha anemia, le falta mucha hemoglobina y no hay un lugar de sangrado aparente, no hay desnutrición. Luego revisan la urea, la creatinina y están elevadísimas. ¿Qué pasó? Bueno, no estaba evidente en el sentido clínico de la palabra, no había manifestaciones, pero en el laboratorio ya estaban. Por eso dice aquí, bueno, es cuando ya se pierden en grado importante la cantidad de nefronas cuando las manifestaciones van a ser muy evidentes. ¿Qué tipo de manifestaciones? Vamos para allá. Y entonces la primera manifestación, lo que les estoy comentando, un hallazgo fortuito, ¿no? Así casi de chiripa le llamarían algunos, ¿no? De casualidad. En este caso, la acumulación de desechos nitrogenados sería la primera manifestación que pudiéramos nosotros encontrar, siempre y cuando se pidan estudios de función renal. Bueno, signo temprano. Suele ocurrir antes que otros síntomas se hagan evidentes. En efecto, ¿por qué? Vamos a ver más adelante que muchos de los síntomas de insuficiencia renal crónica tienen que ver con la acumulación de urea y creatinina. Bueno, de urea principalmente. Es hasta que ésta alcanza cierto nivel y que hay una daño o una influencia ejercida sobre otros tejidos por efecto de la urea que vamos a encontrar las manifestaciones. Generalmente la urea está en 20 miligramos por decilitro y en la insuficiencia renal puede llegar hasta 800 miligramos por decilitro de sangre o de plasma. Y algo importante, la creatinina va a ser eliminada casi totalmente a través de la orina. Fíjense bien. Por eso es que este es el valor o el medidor para nosotros de filtración glomerular y el grado de daño renal. De hecho, hay una prueba que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Y por qué? Porque ese es el parámetro a verificar. ¿Por qué? Porque la creatinina tiene que ser eliminada casi totalmente. Quedan niveles mínimos en plasma. Entonces su acumulación habla de un defecto de eliminación. Le quiero cambiar desde aquí, desde el Meet, no puedo. Ahora, ayer veíamos el término azoemia, que son los productos azoados en la sangre. Sin embargo, pues bueno, en la insuficiencia renal crónica, esta acumulación de azoados se conoce como uremia. Y hay una diferencia respecto a la azoemia. Ambas indican que se están elevando urea, ácido úrico, nitrógeno ureico en sangre, creatinina. Sin embargo, aquí en insuficiencia renal crónica, el decir uremia nos habla de que esa urea se está acumulando en tejidos, la sangre y luego en tejidos, y está provocando síntomas. Mientras que en la insuficiencia renal aguda, pues se están acumulando los desechos nitrogenados, pero como no ha habido una exposición crónica, no empiezan no hay datos clínicos, excepto pues cuando hay insuficiencia renal
intraparenquimatosa o intrarrenal es cuando puede haber la aparición de síntomas por el efecto de estos desechos nitrogenados acumulados. ¿Y cuándo vamos a tener la presentación de síntomas, de manifestaciones? Bueno, aquí nos dice, hasta que se hayan destruido 2/3 partes de las nefronas. Allí es donde empiezan a aparecer los datos de la uremia. Y como comentaba, nada más como reafirmación, la azoemia indica que se acumularon desechos nitrogenados en sangre, pero cursa asintomática, no hay manifestación. En cambio, la uremia me habla de que hay una acumulación de desechos nitrogenados, pero que está dando síntomas. Vamos a ver algunos síntomas. Bien, aquí tienen todo lo que puede afectar el estado urémico. El equilibrio líquido electrolítico, el equilibrio ácido-base, puede afectar la tensión arterial, el control, la eritropoyesis, puede afectar el calcitriol, a la síntesis de calcitriol, la conversión de vitamina D2 a D3. Puede haber daño a encéfalo, como dicen, encefalopatía urémica, alterar la sinapsis y la transmisión de impulsos. Puede haber neuropatía periférica, puede ocasionar comezón, prurito. Ya cuando estamos hablando de que está todo esto, pues es que ya hay una afectación corporal extensa en el organismo. Y como síntomas, vamos a tener que la uremia puede provocar debilidad, fatiga, náuseas, apatía, como síntomas leves. Ya cuando esto avanza, puede haber debilidad extrema, el vómito hacerse frecuente y el paciente tiene alteraciones de la conciencia. Ya cuando está la uremia, se requiere de eliminar la urea porque el riñón no va a poder. Ya disminuyó una cantidad importante de su función. Por eso es que se requiere aquí una sustitución, bien sea peritoneal o hemodiálisis, o una sustitución como un trasplante renal. Porque de lo contrario esto va a avanzar. Ya dijimos, alteraciones del estado de conciencia que pueden llegar, progresar al coma y de ahí pasar a muerte o provocar la muerte. Ya lo puedo. Ahí está. Bien, entonces vamos con otras manifestaciones. Ya hablamos de uremia. ¿Para qué otra cosa se altera? Ya habíamos comentado pues el estado hídrico, el equilibrio hídrico. Bueno, aquí depende, fíjense bien, depende de la causa del trastorno renal. Podemos encontrarnos con una deshidratación o con una sobrecarga de líquidos, hablando de volumen plasmático. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, también tiene que ver en qué fase está, en qué estadio está la insuficiencia renal en este momento. Estamos hablando de las primeras fases, donde ya hemos dicho, bueno, hay otras nefronas que ya están hipertrofiadas y están tomando la función de las nefronas perdidas. Bueno, vamos a encontrar que el paciente se va a deshidratar porque va a aumentar la diuresis. Porque las nefronas que están hipertrofiadas pues están filtrando todo lo que se está llegando a través del gasto cardíaco. Entonces incrementa la diuresis y puede deshidratarse el paciente. Si ya nos vamos a los estadios 4, 5, que es donde se requiere la diálisis o el trasplante renal, pues el paciente corre el riesgo de tener una sobrecarga de líquidos si es que hay ingesta oral, si es que no tiene la facilidad del acceso para la ingesta por vía oral de agua, pues va a sobrecargar líquidos. Entonces depende mucho de la etapa, depende de la enfermedad subyacente. Ahora, durante las primeras fases, está disminuida la capacidad para concentrar orina, es decir, para reabsorción de electrolitos y reabsorción de agua.
Ya hablamos de diuresis aumentada. Y aquí está la explicación. Al inicio, perdón, al inicio, paradójicamente, porque uno esperaría, insuficiencia renal, no orinaría. No, es que las primeras fases, con esa hipertrofia nefronal, lo que vamos a encontrar es un aumento en la cantidad de orina, que se denomina poliuria esto. Así se le llama en ámbito clínico. Y aquí la orina es casi isotónica al plasma, es decir, la cantidad de solutos que tiene la orina se iguala o equivale a la que tiene el plasma, de manera que si medimos la osmolalidad, nos vamos a encontrar con una osmolalidad cercana al plasma. Ya habíamos quedado 285, 295 miliosmoles por kilo. La densidad cambia, es decir, si estamos hablando de que mucha orina, pierde densidad esta orina. Y bueno, hay poca variación de una micción a otra en el sentido de las características de la orina. Pero hablamos de fases iniciales, por eso dice primero síntoma. Conforme progresa, pues se pierde la capacidad de poder formar la orina y poder eliminarla posteriormente. Uno que va muy ligado con el líquido es el sodio. También aquí tiene mucho que ver si estamos en fases iniciales o ya son fases avanzadas o de más complejidad, de gravedad, sería la palabra correcta. Y bueno, aquí nos dice de una pérdida para regular, de capacidad para regular la eliminación de sodio. Y bueno, aquí también nos habla de un problema para manejar cargas de sodio. Y por eso nos dice aquí, bueno, hay deterioro para adaptarse a una reducción en la ingesta de sodio. Es decir, se pierde la capacidad de reabsorber el sodio, lo va perdiendo. Porque no vamos, ya dijimos, aldosterona es la que se encarga de llevar ese mensaje a túbulo contorneado distal para la reabsorción de sodio y agua. Pues aquí se pierde. Si hay una sobrecarga de sodio, hay poca tolerancia a tanto sodio porque también pues hay que de alguna manera eliminarlo, ese sodio que está haciendo la sobrecarga y cómo lo va a eliminar si tiene problemas de eliminación precisamente. Y bueno, aquí por ejemplo podemos restringir el sodio o puede haber un exceso de pérdida de este electrolito. ¿Y qué pasaría en estos pacientes? Pues disminuye el volumen plasmático y por lo tanto disminuye la filtración glomerular, que de por sí ya está afectada. Bueno, esto contribuye a que llegue menos volumen plasmático y que puede generar más daño. Y aquí tenemos en insuficiencia renal, lo que se pierde es la capacidad para reabsorber sodio. Aquí nos ponen como cantidad de sal. Bueno, el sodio tiene cloro y sodio y andan muy de la mano. Entonces, pero lo correcto es llamarle sodio, la pérdida de sodio aquí en estos problemas, en estas alteraciones, pues es por la afectación del túbulo, de la reabsorción tubular. En cuanto al potasio, pues también está alterada la función de reabsorción y eliminación del potasio. Tiene que ver también, insisto, según la etapa en la que esté en este momento la insuficiencia renal crónica. Y nos dice que aumenta la eliminación de potasio de cada nefrona, pero siempre y cuando haya una adaptación, en este caso la adaptación es la hipertrofia de nefronas restantes, pues al descenso de la filtración del filtrado glomerular, aquí en la FG, de la filtración glomerular, me faltó la G, puse una C, pero es FG. Bien, ahora, conforme avanza, progresa la lesión renal, el paciente se va a volver muy sensible a los cambios, a la carga de potasio
que pueda obtenerse vía oral. Entonces aquí, por ejemplo, ya muy avanzada la enfermedad, el consumir algo con potasio hace que se acumule en sangre el potasio. Entonces, ¿a qué voy? ¿A dónde apunto? Bueno, que en etapas iniciales puede no ser tan aparatoso ver un paciente que adquiere potasio, por ejemplo, una hipercalemia, hiperpotasemia, que como fuera en etapas ya tardías. En etapas tardías hay que manejar con mucho cuidado el potasio. De hecho, aquí que se restringe, pues se restringe la vía oral en el sentido de no consumir alimentos que se sabe contienen mucho potasio. Porque de lo contrario, esa hiperpotasemia le puede llevar a alteraciones del equilibrio al potencial de acción. Se pierde la capacidad. Recuerden, habíamos comentado con hipercalemia, se altera el potencial de membrana y ya no es tan fácil la comunicación entre tejidos. Y bueno, generalmente lo que se hace es restringir la ingesta, como dice aquí, de potasio en los pacientes. Se hace la fórmula, ya dijimos, bueno, no dijimos la fórmula, dijimos que hay una filtrado glomerular en cierto tiempo. Aquí nos hablan que la filtración glomerular esté por debajo de 10 mililitros por minuto, fíjense, por cada metro y 73 centímetros de superficie corporal. Pero siempre en función de qué tan afectado está. Perdón, Ahora sí. tengo una duda. Te escucho. Donde menciona que cuando hay una alteración en el balance del potasio, hay una excreción la excreción del potasio aumenta, pero no entendí muy bien cuál es el mecanismo por el que, por lo que menciona, pues que dice que hay un descenso de la FC. Bien, durante las primeras etapas de la insuficiencia renal, es decir, cuando están destruyéndose recién, algunas nefronas están siendo destruidas y otras están tomando el relevo, puede haber una eliminación mayor de potasio a través de las nefronas. Sobre todo, recuerden que el potasio viene de la carga de la comida, de los alimentos. Entonces, en las primeras etapas sí se da esta eliminación. Fases 1 o 2 de insuficiencia renal, pues todavía las nefronas restantes son capaces de eliminar el potasio que viene de más. Está aumentado. Pero conforme se incrementa el daño nefronal, y aquí en vez de FC es FG, aquí les comentaba, aquí es una G, es filtración glomerular. Entonces, conforme va descendiendo la filtración glomerular, se va perdiendo la capacidad para manejar estas sobrecargas de potasio. De manera que si un paciente consume un jugo de naranja, por ejemplo, y ya tiene problema renal avanzado, le puede dar una sobrecarga de potasio y ocasionar problemas en el potencial de membrana, potencial de acción. Pero lo que dice la diapositiva, haciendo la traducción, es precisamente eso. Durante las primeras etapas, el paciente, el organismo, es capaz de manejar sobrecargas de potasio, lo puede eliminar. Conforme progresa el daño, se va perdiendo esa capacidad de respuesta a la carga de potasio, hasta que llega un momento en que se genera una hiperpotasemia. ¿Sí? Porque ya no pueden eliminarlo tan fácilmente por la pérdida nefronal. Eso es lo que dice la diapositiva, en una traducción. Sí, pero nada más que me confundí un poquito con eso, pero sí, ya, gracias. Está bien. Nos regresamos las veces que sea necesario. Recuerden, me interesa más irme despacio y checar bien los temas que andar avanzando rápido y no entender gran cosa. Entonces vámonos despacio y nos regresamos.
Y a veces en la regresada, pues hasta salen detalles que no habíamos contemplado, que se me había pasado a mí comenzar. Ahora, fíjense bien, cuando vimos equilibrio ácido-base y electrolítico, comentábamos que la hiperpotasemia no es algo, no es una alteración que veamos muy frecuente, porque tiende a aparecer más en personas que ya tienen un compromiso renal, porque no pueden manejar esas sobrecargas de potasio. Entonces aquí vamos a ver que precisamente ellos se descompensan en caso de no seguir las restricciones dietéticas, lo que comentaba hace rato. Un paciente que se le antojó un jugo de naranja, paciente con problema renal, y dijo, al cabo uno no es malo, además el jugo de naranja pues natural es muy bueno, saludable. El problema es la carga de potasio que tiene. Y por lo tanto puede haber alteraciones de potasio. Puede presentarse en el curso de estreñimientos, porque hay más posibilidad de absorberlo a través de los tejidos del intestino delgado. Si ellos quieran esta alteración, si cualquier causa que te lleve a acidosis aguda, cualquier causa de acidosis aguda, puede provocar problemas de potasio. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el potasio? Porque en la acidosis hay un exceso de iones hidrógeno, por lo tanto un método compensatorio ya sería a nivel celular, en el que empiezan a secretar potasio, bueno, lo empiezan a cambiar potasio por hidrógeno. En efecto, muy bien. Es decir, un mecanismo buffer, estamos hablando de pH, compensación, está bien. Es el sodio, hidrógeno intracelular, es menos que el que está afuera, entonces mete hidrógenos a la célula para bajar el estado de acidosis, mejor dicho, aumentar el estado del pH. Pero hay que intercambiarlo. Y el otro cation que está intracelular y que puede ser intercambiado, pues es el potasio. El potasio pasa al espacio intravascular, por lo tanto incrementa su concentración en el plasma y pues hay una hiperpotasemia. Y no se les olvide ese mecanismo, en cualquiera, alcalosis, acidosis va a estar presente. Bueno, otra cosa que puede hacer que se eleve el potasio es el traumatismo o infección, entendiéndolos ambos como causas de destrucción celular. Es decir, van a dañar, lesionar células y recuerden, el potasio está dentro de la célula. Entonces, al dañarse, haber una lesión, muerte celular, el potasio sale de la célula y puede originarnos entonces pues hiperpotasemia. Además de que traumatismos o infecciones, ya habíamos visto, ¿se acuerdan en qué circunstancia vimos o hablamos de traumatismos y de infecciones? Hay una alteración específica. Pueden originar una respuesta inflamatoria. ¿Recuerdan cuál? ¿En inflamación aguda? Bueno, pero sistémica. ¿Cómo se le llama en el caso de la infección a esa inflamación sistémica? Shock séptico. Bueno, septicemia, como nos puso ahí Gerardo, septicemia es el paso del microorganismo a la sangre, pero la inflamación derivada de una infección, la respuesta inflamatoria sistémica, se denomina sepsis, que puede evolucionar a un choque séptico. Entonces vamos a estacionarnos en sepsis grave y choque séptico. Y dijimos que la clave ahí es la hipotensión. Si hay hipoperfusión tisular, ¿de dónde obtienen su energía los tejidos? Y cómo la obtienen, claro.
¿Me puede repetir la pregunta, Jorge? Si hay hipoperfusión tisular, ¿cómo obtiene energía cada tejido que está sufriendo la hipoperfusión tisular? Dice Jera que por el metabolismo anaeróbico. Tejera, voy a tener que amarrarle las manos en el examen. Muy bien. En efecto, hay una hipoperfusión tisular. Se busca la obtención de energía a través del metabolismo anaeróbico y esto produce ácido láctico. Profe, no se escucha. Continuemos. Bien, entonces nos quedamos en que al haber sepsis, en este caso sepsis severa, sepsis grave o que séptico, pues puede recurrirse a la vía anaerobia. ¿Vale? A mí me sacó el MIT y ya no supe de qué me perdí. ¿Cómo en qué te quedaste, más o menos? En que dijo que le iba a cortar las manos a Gerardo o algo así. Sí, pero no dije cortar, ¿eh? Así se hacen los chismes. Dije, le voy a amarrar las manos en el examen. Porque luego me ¿dice Jera? ¿Escribió Jera? No, espérate. ¿Qué dicen ustedes? O sea, ahí le voy a amarrar las manos en el examen para que no escriba y no les pase la respuesta. Pero bueno. Okay. No, cortar no, eso es chisme. No es cierto, se está grabando, ¿eh? Pues no es cierto. Está grabado, no dije cortar. No, está bien. Me refiero, nos quedamos en que a mí también se me fue el internet justo cuando estábamos diciendo, al haber una sepsis, sobre todo cuando esta sepsis se torna grave o hay una respuesta inflamatoria sistémica grave, vamos a tener hipotensión, lo cual va a llevar a una hipoperfusión tisular y se recurre a la vía anaeróbica para obtener energía, pero de esa vía se forma ácido láctico, entonces va a haber una acidosis, lo cual va a provocar pues el intercambio de iones hidrógeno por potasio y pues puede ocasionar hiperpotasemia. Esto es con el mecanismo buffer que establece el intercambio de hidrógeno que estaba fuera de la célula, intercambiarlo por potasio que estaba dentro de la célula, se saca hacia el plasma. Y vean que también la última causa de hiperpotasemia en personas que tengan falla renal
Bueno, es que se le den medicamentos que tienen potasio, que muchas veces no nos fijamos bien en la fórmula, nada más recetamos así, le voy a dar esto. Hay que ver que no contenga potasio. Puede ser por medicamentos que evitan que el potasio entre a la célula. Entonces los que bloquean efectos, por ejemplo, de la insulina o de los receptores alfa, beta adrenérgicos. O bien, hay fármacos que bloquean la secreción del potasio a través de las nefronas, de los túbulos contaminados distales, ¿no? Estamos hablando. Por ejemplo, hay un medicamento, hay diuréticos, así se llaman, diuréticos, medicamentos para hacer orinar al paciente, que se denominan ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque ejercen un efecto donde se elimina sodio o agua, pero no se pierde potasio. Entonces, este se queda en el plasma. Puede ocasionarse el problema. O hay otros medicamentos que tienen que ver con la función del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, terminan por inhibir al mecanismo completo, al sistema completo, y al no haber aldosterona, pues se elimina el potasio. Y se elimina el sodio y se retiene potasio. Entonces el potasio se va a acumular en plasma. ¿Y quién es más susceptible? Pues el paciente que tenga trastorno renal. O la persona que tenga trastorno renal. Hay que tener cuidado. Les comentaba al principio, no es una alteración electrolítica que se vea muy cotidianamente en todo tipo de personas. Solamente aquellos que tienen falla renal, bueno, es más frecuente verlos en ellos. En otras personas, a menos que la sobrecarga de potasio pues sea muy grande, que no la pueda manejar su riñón. En cuanto al equilibrio ácido-base, pues también se va a afectar la capacidad que tiene el riñón para servir como buffer. Es otro sistema buffer, y recuerden que dijimos que este tarda un poco más, pero es más efectivo para compensar los estados de falla del pH. Y aquí tenemos, se va a deteriorar ¿qué? Pues la secreción de hidrógeno, no va a funcionar igual, la reabsorción de sodio y bicarbonato y la producción de amoníaco. Y entonces, por ejemplo, fíjense bien, puede ocurrir acidosis metabólica en estados como la diarrea para un paciente con problema renal, estamos hablando. Insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque la diarrea pierde bases, la diarrea hace que se pierdan sustancias bases, sustancias básicas. Por lo tanto, ganan los ácidos. Ahora, conforme va avanzando el problema renal, como dice aquí, bueno, recuérdese que hay una carga, una cuestión de amortiguación que establece el hueso. Pero conforme va avanzando el problema renal, el hueso tiene más posibilidad de ir amortiguando las sobrecargas, sobre todo ácidas. En cuanto al calcio y el fósforo, porque ya vimos que tiene que ver con la paratormona, ¿eh? Y por eso es necesario manejar todas las funciones de todo, en todo lo que estamos viendo aquí del riñón. Pero cualquier tema hay que manejar muy bien las funciones para saber qué es y cómo se afecta. Y aquí tenemos entonces también problemas en cuanto a calcio y fósforo. ¿Por qué? Porque la excreción de fosfato y la reabsorción de calcio pues van muy ligadas a esta hormona. Paratormona, hormona paratiroidea. Bueno, independientemente de que tenga muchos nombres, pues el problema es el mismo. ¿Por qué? Porque la pérdida de nefronas va a hacer que no se respondan reabsorbiendo calcio y tirando el fosfato, sino que va a ser al revés, se va a ir el calcio y se va a detener el fosfato, lo cual va a incrementar los niveles. Y recuérdense que a nivel metabólico no es conveniente que haya calcio y fosfato cerca. Les gusta a ellos combinarse, se cristaliza el calcio o hace una reacción con el fosfato. También está afectada la síntesis de la vitamina D en el paso donde es la conversión
al calcitriol. Y aquí es vitamina 2, o sea, como de vitamina 3 a vitamina D3. Aquí es 2, se me barrió. Cayó el dedo. Pero entonces, al no haber calcitriol, entonces no se puede absorber calcio desde el intestino. Aquí hay una falla, entonces esto va a provocar que al no haber calcio, pues se libere más paratormona en un intento por regular la cantidad de calcio que hay en sangre. ¿Sí? Que de por sí no puede ser mantenida esa homeostasis del calcio con reabsorción a nivel renal. No puede mantenerse con absorción a nivel intestinal. Bueno, tiene que salir de algún lado y ese lado es el hueso. Y la paratormona es la que ejerce esa función. Y algo importante, un daño colateral. Este calcitriol, pues también tiene que ver con la diferenciación del osteoblasto. Recuérdense, histológicamente hablando, el osteoblasto es una célula que secreta matriz ósea orgánica y que es el osteocito el que se encarga de la cuestión de mineralización de la matriz ósea. De manera que al no, y luego también se me olvida, el osteoblasto va madurando, va convirtiendo en un osteocito. Es decir, desde la parte periférica llega a la parte central del hueso y ya es un osteocito y es capaz de mineralizar la matriz. Entonces, si está afectando la diferenciación de osteoblastos, a fin de cuentas, afecta el reemplazo óseo. Es decir, recuerden que el osteocito tiene que ver con la síntesis degradación de matriz inorgánica que hace la mineralización y la desmineralización del hueso. Entonces aquí también llega a largo plazo a afectarse, porque ya no vamos a tener una mineralización. Y ahí podría aplicar la de que, bueno, no sé si será precisamente eso, pero de que se adelgazan los huesos porque el organismo consume de manera excesiva los bancos de calcio. Muy bien, sí. Esta es la causa, y es el proceso por el cual, así muy resumido, pero efectivamente, es la razón por la cual el hueso empieza a afectarse, vamos a ver más adelante, y una afectación del hueso, precisamente por esta estimulación tan sostenida y tan diferente en ciertas partes. Vamos a verlo. Son los llamados trastornos esqueléticos de la nefropatía. Antes se usaba mucho lo de osteodistrofia renal. Ahora le llaman trastorno mineral y óseo de la nefropatía crónica, como está en la diapositiva. Sí, pero son las complicaciones en el hueso propiamente. Y depende de lo que se esté afectando, la velocidad que se está afectando. Tiene que ver con qué tan avanzada o no tan avanzada esté la insuficiencia renal. Y puede afectarse a un recambio óseo alto y a un recambio bajo, o cualquiera de los dos. Y aquí lo que tenemos es en el recambio óseo alto, también llamada osteitis fibrosa, lo que aumenta es la resorción ósea, es decir, la liberación de calcio desde el hueso. Entonces tenemos una actividad de osteoclastos muy, muy intensa, muy acelerada, es decir, hay que degradar a la matriz ósea para que se libere el calcio. Entonces aquí vamos a encontrarnos que aumenta el nivel de hormona paratiroidea. Hay un funcionamiento de la glándula, de las 4 glándulas paratiroideas, muy, muy elevado, un funcionamiento muy grande. Y es un hiperparatiroidismo. Pero como el problema está fuera de la glándula, pues se conoce como hiperparatiroidismo secundario. Sí, el problema está fuera de la glándula. Es decir, aquí el problema está en renal, donde no responde al estímulo de la hormona paratiroidea
no se absorbe calcio, no hay calcitriol, no hay absorción intestinal de calcio, pues el calcio se tiene que liberar del hueso. Por eso se aumenta el aparato hormonal. Las alteraciones del metabolismo de vitamina D, pues ya dijimos, no hay producción a la misma cantidad que si estuviera normal. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a tener resistencia del hueso, que ya veíamos, a la acción de la vitamina D, y no es que se vuelva resistente, porque es que hay poca vitamina D, no se está produciendo con la cantidad que se requiere. Y algo importante, a nivel local, hablando del hueso, aquí tenemos esto, estoy subrayando. Es decir, la diferenciación de osteoblastos, como ya veíamos, pues está afectada, entonces ya no pueden transformarse a osteocitos. Y entonces la matriz ósea no puede ser formada, no puede ser remineralizada. Por eso se habla de una resorción ósea. Muy diferente a reabsorción. Aquí la resorción significa que el calcio que está en hueso se libera hacia la sangre. Y bien, fíjense bien, no puede haber esta mineralización que comentábamos previamente. ¿Por qué? Porque los osteoblastos, aunque producen matriz ósea, pues no hay una mineralización efectiva. Porque los osteoblastos están activos, entonces están impidiendo que se forme el hueso. Disminuye la densidad ósea. Y esto tiene que ver con que no hay osteocitos, o la cantidad de osteocitos no es suficiente para formar una matriz capaz de retener minerales. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos que en etapas avanzadas se puede formar una quistes en hueso, entonces osteoitis fibrosa quistis en etapas avanzadas, producto de este recambio óseo acelerado. En cambio, la osteodistrofia de recambio bajo, vamos a tener lo siguiente. Disminuye el número de osteoblastos, pero también disminuye el número de osteoblastos. Entonces hay un balance, un equilibrio aparente. La tasa de recambio es baja, pero atención, volvemos a lo mismo. No importa que haya pocos osteoblastos, aquí lo importante es que se diferencien o continúen su maduración para transformarse en osteocitos que puedan hacer la mineralización de la matriz extracelular. En este caso, entonces, nos encontramos que esa matriz pues no está mineralizada. No contiene gran cantidad de cristales de hidroxiapatita. Y también, pues, vamos a encontrarnos entonces un hueso, digamos débil, por llamarlo de alguna manera. Van a verlo en nutrición, no sé, cuando les den la clase de nutrición, lo que es raquitismo y osteomalacia, donde hay una baja mineralización del hueso, pero tiene matriz, está como reblandecido el hueso, vamos a llamarle así. Y vamos a encontrarnos también una osteodistrofia adinámica, es decir, bajo número de osteoblastos y osteoclastos, cantidad normal a disminuida. Por lo tanto, volumen y mineralización ósea reducida. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Y no nos hemos confundido, enredado, porque esto está medio enredoso. Pues más o menos. Más o menos. Bueno, atención. ¿Qué examen tienen o ya no tienen examen? Profe, Ahora. apenas vamos empezando. Hoy no. ¿Hoy no? Hoy ya no tienen examen. No, ya no, hasta mañana. Tenemos Mañana. micro Uy, ¿qué clase sigue? e inglés.
Patología. Ay. Muy bien, bueno. No, el examen de mañana es de micro. Mañana micro. Bueno, micro, cualquier cosita. Ay, profe. Esa ni yo me la creí. Sí es cierto. Gracias por los ánimos. No, échenle ganas. Bien, vamos descansando. Yo sé que han tenido un inicio de semana difícil, estresante con la plataforma, soy consciente. Bastante estresante. Vamos deteniéndonos en un repasito breve de lo que vimos. Vamos haciendo entonces una, ¿cómo se llama? Recapitulación, sí, de lo que habíamos visto. Entonces vimos que la falla renal crónica va a afectar la totalidad de funciones del riñón, no unas cuantas como la insuficiencia renal aguda. Dijimos que entonces, por ejemplo, va a afectar la capacidad para deshacerse de los productos azuados, y esa es la primera manifestación. Quizá no es una manifestación evidente, clínicamente hablando, no me va a dar síntomas tan inmediatos, pero en un estudio de laboratorio sí se podría encontrar elevación de urea, creatinina, ácido úrico. Nitrógeno ureico en sangre también, que en muchos laboratorios hacen esa diferencia. Luego, conforme se va afectando el parénquima renal, nefronas, vamos a encontrar dificultad para mantener la sobrecarga hídrica. Y habíamos dicho, primeras etapas de la insuficiencia renal crónica, hay una producción de orina aumentada, porque las nefronas restantes, están sustituyendo la función de las dañadas. Entonces hay una hipertrofia nefronal. Conforme progresa la pérdida de nefronas y evoluciona la insuficiencia renal a algo más crónico, pues esto genera que disminuya la cantidad de orina y en consecuencia los pacientes con problema renal ya no pueden manejar cargas hídricas importantes, se tiene que restringir la cantidad de líquido, de lo contrario estarían edematizados o se van a edematizar. Luego vimos que también afecta el pH, porque ya también no puede manejarse una sobrecarga, tanto ácida como básica, porque se afecta la capacidad de eliminar hidrógeno, de retener bicarbonato, formar nuevo bicarbonato, o los mecanismos buffer. Y terminamos, bueno, también vimos lo del potasio, como también sodio y potasio van de la mano del tiempo de evolución de la enfermedad renal. Y también vimos finalmente lo del trastorno del calcio y el fósforo. Cómo hay un hiperparatiroidismo secundario, es decir, un aumento de nivel de paratormona, porque el riñón ya no puede dos cosas. Primero, reabsorber el calcio para mantener niveles, y ya no puede continuar con el metabolismo de vitamina D2 a D3, calcitriol, para absorción intestinal de calcio. Por lo tanto, la fuente del calcio pues son los huesos, por eso se eleva la paratormona, y eso sería el hiperparatiroidismo secundario. Esto a grandes rasgos, porque ya vimos que puede haber una afectación que se llama de recambio óseo alto, acelerado, donde hay mucho osteoclasto, mucho osteoblasto, pero no hay osteocitos. Y tenemos una de recambio bajo, lento, donde pocos osteoblastos, poco osteoclasto, y bueno, entonces el recambio se va dando de manera más lenta, aunque igual continúa con una cantidad de osteocitos no muy importante, es decir, hay una matriz ósea que no está bien mineralizada, o sea, sigue habiendo problema en el hueso. Por eso habla de un volumen y una mineralización reducida. Bien, vamos a dejar aquí la sesión. Vamos a dejar para mañana los siguientes signos y síntomas de problema renal, de falla renal crónica. Ya es el último tema que tenemos como tal, como de nuestro primer periodo parcial. Y vamos a prepararnos ya para enfrentarnos al examen. Yo espero, voy a hablar con la coordinadora respecto a lo de las fallas que ha habido en Moodle. Quiero saber en cuestión de tiempos. Bueno, para nosotros es una ventaja que sea de una